Shalom en Emuná. ¿Por qué el Mesías dice que habla en parábolas para que no se entienda? En Marcos 4:12 escrito está, un poquito antes en el 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Hashem, del Creador, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hace el Mesías, hace el Cristo, hace una referencia a Isaías 6, del 9 al 19. El Mesías, el Cristo, el Mashiach, es un rabino judío. Y en el judaísmo se habla de esa manera. Entonces dices, ¿por qué? ¿Por qué me hablas para que no entienda? O sea, tú me deberías de hablar para que yo entendiera. Hay alguien por ahí que ha dicho que es muy fácil entender a Dios. Pues depende, porque la verdad, si somos sinceros, uno de los problemas en el mundo es que no lo entendemos. Esa es la verdad. Y eso despierta una frustración, despierta curiosidad, despierta entusiasmo, despierta frustración, no sé si lo dije ya, despierta enojo. Cuando nosotros no tenemos las cosas fácilmente, vuelve a nosotros un impulso infantil. Cuando somos pequeñitos, pues es normal, es natural que queramos las cosas rápido y a nuestro modo. Pero cuando ya vamos a crecer y ser adultos, las cosas no deben de ser así. Esta es una de las explicaciones. Hay que tomar en cuenta que cualquier persona, cuando empieza a tener la inquietud, por ejemplo, de preguntarse, ¿existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Está empezando a estallar un deseo de seguir conociendo. Pero ese deseo de seguir conociendo se interrumpe por las cosas de la vida diaria. Por lo que nos dice la vida diaria, el mundo, lo que nos dice el mundo, la vida en que se vive el mundo, de que yo tengo que lograr mis metas, yo tengo que hacer estas cosas, y entonces vamos dejando de lado esa pregunta esencial de quién es Dios, quién es el Creador, quién es realmente y cómo puedo yo comunicarme con Él. Y entonces a veces se da una división, y al tener nosotros esa frustración de no saber y de no entender a Dios, decidimos abandonarlo y nos dedicamos a nuestras cosas. Esto se acrecenta cuando en el mundo vemos desgracias naturales, accidentes, muertes de seres queridos, donde decimos es que yo recé y no se salvó mi ser querido, por eso menos creo en el Eterno. Ya en otros videos lo iremos viendo, pero es algo que es parte del proceso de regreso al Eterno, parte del proceso de tenerlo siempre contigo. Pero bueno, porque quiero dar el contexto de que esto es más complejo. Pero en primera instancia, ¿por qué el Cristo, por qué Yeshua dice eso a las personas que preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? Porque la palabra, la escritura, es la escritura del Eterno. Tenemos que empezar a entender que es el nivel más alto leer un libro así, que es un gran honor leer un libro así, leer la Biblia, leer la palabra del Eterno. Y el Eterno hizo un pueblo, toda la humanidad es del Eterno. Pero primero
busca guerreros, busca guerreros. Imagínate los caballeros de la mesa redonda, imagínatelo de esa manera. Si tú decides servir al rey, es porque de veras quieres servir al rey, es porque de veras quieres entregarte, es porque de veras quieres trabajar en tus rasgos de carácter que hay que corregir. No que cuando los tengas corregidos ya busques al Eterno, no, sino que llega un día en que tú dices, yo quiero corregir mis malos rasgos de carácter. Hay quien se queda ahí y hay quien dice, yo quiero buscar al Eterno para que me ayude a corregir esos rasgos de carácter, porque solo no lo he podido hacer. Hay personas que tenemos otra cuestión de carácter, una inclinación que nos hace daño, lo que tú quieras o mandes. No lo podemos hacer solos. La idea de que ayúdate que yo te ayudaré no es bíblica y es peligrosa porque te hace sentirte solo, de que tú primero resuélvelo y entonces ya Dios estará contigo. No, Dios está, el Creador está siempre con nosotros, pero nosotros somos los que no lo buscamos. Entonces lo que está diciendo Mashiach aquí, el Mesías, es quien de veras quiera conocerme, entonces le voy a revelar los secretos. Porque ser parte de hablar con el Eterno por medio de su palabra, ser parte de los guerreros del rey, de la caballería del rey, hombres o mujeres, es un gran honor. Y no te lo estoy diciendo nada más como una parábola, es la verdad. Por eso es que ves personas que empiezan a tener ese despertar, que empezamos a tener ese despertar, y personas que todavía no. El plan del Eterno es que sean todos, toda la humanidad, pero Él empieza así, Él empieza teniendo a su grupo que lo rodea. Por eso el Mesías, Jesucristo, tenía a un grupo primero reducido de discípulos a su alrededor, como lo hace toda escuela judía. Tenía entre ellos a Kefas, a Pedro, a Juan, a Andrés, y luego cambiaba uno que otro discípulo, pero ellos básicamente eran los que estaban más cerca de él siempre, su primer círculo. Después de ese venía el círculo de los 12. Y después de los 12 venían más. O sea, porque no nada más fueron 12, eran más. Por eso incluso aquí la palabra decía, de los que estaban con los 12 le preguntaron, los 12 ya sabían. Pero de los que estaban con los 12 dice, cuando estuvo solo, versículo 10, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Ellos todavía no entendían. El acercarse a empezar a comprender al Eterno es que nosotros se lo pidamos. Él ya nos lo hizo saber en muchas cosas, pero no las vemos porque estamos distraídos en nuestras cosas diarias. Por eso no lo notamos. Por eso decimos, ¿por qué Él no se acerca a mí? Es que sí se ha acercado, pero nosotros no lo vemos. Entonces ya nos toca a nosotros pedirle a Él que nos empiece a encaminar a Él. Entonces empiezas a hablar con Él y empiezas a hacer una introspección, a reconocer, primero tiene uno que quitarse una carga, un lastre, reconocer que nos hemos equivocado. Después, saber hablarle al Creador, al Rey del Universo, ayúdame, he estado lejos de ti. Quizá alguien puede decir incluso, no he creído en ti, quiero creer en ti, quiero que me ayudes, ayúdame. Y la actitud para hablarle al rey es esa, porque también decir que es el rey no es nada más decir por decir, es el rey. Y al rey se le habla de una manera. Entonces, eso es lo que quiere decir en primera instancia el Mesías, como cualquier, o sea, no que sea cualquiera el Mesías, pero como en el judaísmo todos los rabinos que saben bien cómo dar Torah, le van a dar más joyas, más aprendizaje al que más está empeñado en corregir sus rasgos de carácter. No al que ya se perfeccionó, porque eso es un proceso de toda nuestra vida. No, al que más quiere buscarlo, quiere enmendarse. Y entonces el Eterno te va dando más. Y es cuando empiezas a entender más todas las parábolas y todo lo que dice, poco a poco. Eso es lo que quiere decir.
el no entender, dice el Mesías, pero entonces ¿por qué nos dices cosas para que no entendamos? ¿Qué no se supone que es para que entendamos? Sí, pero ¿cómo lo toma la gente? Hay gente que lo dice, bueno, está bien, ¿no? Dices, no, pero hay gente que tiene esa sed de decir, yo quiero saber. Y es necesario, porque sí es necesario, como en la vida diaria, es necesario tener ese deseo de veras, de tener una mejor vida, de ser mejor. No nada más así porque sí, como alguien dijo, un actor hace años, si las cosas fueran sencillas cualquiera las haría. Y entonces no le das el valor que es a tu propia vida, porque al final el Creador lo hace todo para ti, para mí y para toda la humanidad. Shalom.